Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos como cada semana a su programa Caminos sin Fronteras. Le enviamos un fuerte saludo a nuestra amiga Galia, que hoy por cuestiones laborales no va a poder estar con nosotros, pero vamos a tener una maravillosa visita. Está con nosotros nuestro amigo Héctor Enrique Santander Contreras. Él actualmente es director del laboratorio Dambanchantari, el cual desde 2016 desarrolla derivados de cannabis teniendo resultados favorables. Además, Héctor viene siendo coinvestigador en medicina ayurvédica. Entonces, imagínense, vamos a hablar de Ayurveda y vamos a hablar de la herbolaria que se ha derivado a partir de que se logra extraer el CBD o los cannabinoides de la planta de la marihuana, ¿sí? Entonces, sobre todo, comprender cómo se está aceptando dentro del ámbito social este tipo de herbolaria que, si nosotros nos damos cuenta, en realidad desde hace muchísimos años, la marihuana se utilizaba para distintas enfermedades. Por ejemplo, yo recuerdo desde niño que se utilizaba mucho la marihuana con alcohol para el reumatismo, etcétera, y posteriormente se fueron desarrollando otras terapias, entre ellas está la epilepsia, ejemplo. En mi caso he ocupado la herbolaria de CBD para la epilepsia y creo que me ha ido funcionando bastante. Entonces, el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con Héctor Santander. Pues bienvenido, Héctor. Antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Te lo agradecemos muchísimo. Bienvenido. Muy bien. Hola, buen día. Me da gusto me hayas invitado a tu programa y pues tratemos estos temas que es beneficio para todos. Claro, muy bien. Vamos a iniciar con el tema de Ayurveda. ¿Nos puedes Correcto. explicar, en primer lugar, tu formación como practicante y como investigador de Ayurveda? Claro, pues inicialmente yo me acerqué a monjes que se denominan como conscientes de Krishna Ajá, y a través de la conciencia de Krishna y a través de libros que ellos me prestaron inicialmente, yo fui siguiendo de una forma autodidacta el conocimiento, ¿no? Y ya encontré el Ayurveda, precisamente el Vedanta o Veda es grandísimo, muy, muy grande, pero en específico hay 4 Vedas y uno de esos Vedas se llama Ayurveda y ese manual o ese escrito que fue hecho por entidades divinas habla precisamente sobre los problemas a los que nos enfrentaríamos hoy en día y trata sobre muchos padecimientos, trata sobre pediatría, ginecología, cirugía, inclusive toda la medicina moderna y más. El punto es ya en lo que tú te quieras especificar. Yo me especifiqué precisamente en cómo curar, no a través de la invasión de una cirugía, por ejemplo, sino a través de sustancias. Es como una terapia no tan invasiva, ya si no es funcional, ya se llega a la cirugía, pero inicialmente en eso me especialicé, en hacer fármacos con plantas o medicamentos con plantas, por así decirlo. ajá. Ahora, para nuestros amigos que no tienen una visión muy clara de qué cosa es Ayurveda, ¿cómo lo podrías definir con tus propias palabras?
Pues con mis palabras sería como un poco vago, pero yo creo que por el término en sánscrito es el término correcto. Ayur significa vida y Veda conocimiento. Es como el manual de la vida o el conocimiento de la vida para saber cómo vivirla. Bueno, en teoría el libro dice el manual de una vida larga y feliz. Ujú. Entonces, entiendo que tú estuviste con los practicantes de Krishna, ¿sí? Y que, Exactamente, con personas que están capacitadas en la conciencia de Krishna. ujú. Exactamente. Alguna vez tuve mucho contacto con algún practicante Krishna y posteriormente lo invité al programa y a otra chica. Entonces ha sido muy interesante. Pero, por ejemplo, el Ayurveda, ¿qué tan fácil sería llevarlo a cabo en nuestra vida cotidiana hoy, siglo XXI? Pues realmente es aplicable, muy fácil. Realmente habla de actividades cotidianas como meditar, Ujú. alimentarte, descansar, trabajar y recrearte. Si tú haces esas actividades diariamente, que la enfermedad no llega a ti. Y dentro de la meditación estés arraigado a un conocimiento superior autorizado para que eso realmente tenga efecto en ti y no haya infortunios. Lo que la gente conoce como mala vibra o mala energía, a eso me refiero. Ajá, Ya no medicina biológica, sino sutil, por así decirlo. claro. Pues Ahora, en tu caso, ¿qué beneficios ha tenido la Ayurveda? bueno, pues de entrada yo me convertí vegetariano totalmente o lacto vegetariano. Ujú, Eh, Bajé mucho de peso, por ejemplo. Yo al simplemente conocer una dieta ayurvédica, bajé casi 40 kilos en 8 meses, lo ujú, que no había podido hacer en 5 años de mi vida, quizá. Ese ya, fue un beneficio. Otro, ya conocer ciertas plantas específicas a través de los libros de Ayurveda que curan enfermedades que hoy la ciencia moderna no se avienta a tratar o dice que son intratables o incurables. sí, Y otro beneficio, pues también profundizar más el conocimiento y pues volverme mejor persona, más activo, más centrado, más responsable, como las cualidades buenas que tiene el ser. Bueno, es lo que yo descubrí en esto. claro. Ahora, Ujú. llevar una vida de vegetarianismo no es muy fácil. Es más económico realmente aquí en México. Nos No, es más económico. no, lo que pasa es que buscar alimentos adecuados, pues no cualquiera la gente lo produce. Normalmente todo ya es industrial, todo tiene químicos, e inclusive la Ayurveda lo dice, Ajá, que los metales pesados. mira, yo lo menciono porque yo llevo más de 35 años de ser vegetariano y Correcto. cuando veo la economía, cuando comparo los gastos que hace mi familia, por ejemplo, veo la gran diferencia, ¿sí? Realmente con poco nos alimentamos. La cuestión es justamente no hacer uso de tantas tantos productos que salen al mercado y yo creo que en mi caso uno de los problemas más complicados es que muchas veces cuando sales a la calle no hay mucho donde comer, pero siempre puedes llevar tu fruta, ¿no? Entonces yo creo que la alimentación vegetariana es excelente. A mí en lo personal me ha servido mucho y durante toda mi vida, uno de los problemas que he tenido es que debido a que soy vegetariano, muchas personas no me invitan a las fiestas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber carne, siempre va a haber alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, creo que parezco aburrido y por eso no me invitan, ¿sí? En tu caso, ¿no has tenido alguna complicación? Pues yo creo que no, porque al principio sí me volví ermitaño y dije, no, me voy a vivir yo solo porque nadie entiende la conciencia de Dios, quizá, Ajá, pero luego no, me acerqué a la gente y tomaba la reunión en lugar de ver que comían carne o que fumaban o que tomaban o que hacían algo que dañaba su cuerpo, pues aprovechaba para compartirles sobre Krishna ajá, y pensar que eso los purificaría, en lugar de pensar que ellos me contaminarían con lo suyo, ¿me entiendes? Y ajá, así fue como me fui abriendo con la gente y le fui contando sobre
Krishna, ¿no? Y cómo fue que aprendí a través de la conciencia de Krishna medicina, ¿no? Ya. Ahora, Sí. por ejemplo, en la conciencia de Krishna, tú, ¿cómo entras? ¿Cómo entras en contacto con ellos? Pues precisamente a través de la búsqueda de ciertas sustancias recreativas, quizá Ajá, como el cannabis, por ejemplo, conozco una persona que se dedica a comercializar ese tipo de sustancias y me habla sobre un gurú y ya ese gurú pues lo conozco y tiene una personalidad muy intensa, igual quizá como mi personalidad, y me ujú, empieza a hablar sobre conciencia de Krishna, ¿no? Que a través de un mantra se logra la liberación total, que Dios de alguna forma te emplea en un servicio y que de emplearte en ese servicio te cambia la vida totalmente aquí materialmente y en la vida siguiente, ¿no? Y me empezó a contar sobre esas cosas y pues yo al principio no entendía, pero ya después fue que a través de utilizar infusiones de cannabis o fumar quizá cigarrillos de cannabis, me ujú, era más fácil entender los libros tan profundos sobre la ciencia de Dios, ya. pero ya fue así como me fui adentrando, ¿no? A través de ese conocimiento y los libros védicos, ¿no? Ujú. Ok, Sí. ahora, por ejemplo, en tu familia, ¿qué tan aceptado fue este cambio que hiciste, digamos, de ser un ser humano común y corriente a pasar a ser un practicante de la Ayurveda y de la conciencia de Krishna? Pues claro que hubo problemas, mi familia me dejó de hablar, Ajá, así literalmente me dijo, no, ya enloqueciste, Héctor, ¿cómo de adorar una deidad o cómo de cantar un mantra vas a encontrar mejor fortuna o vas a encontrar mejores negocios, mejores personas? Y hasta que lo vieron manifestado, por ejemplo, hasta que curé a la primera persona de coágulos en el cerebro, ujú, este, pues ya la gente me llamaba doctor, ¿no? Y yo nunca estudié medicina, ¿no? Quizá ahí fue cuando vi la misericordia de Dios que le da a la gente lo que pide desde su corazón sincero y se te revelan las cosas, o sea, literalmente no que en sueño, ¿no? Pero empieza a llegar la gente que tiene la información correcta, te dan los libros correctos, o sea, ujú. como que las cosas se sincronizan. Claro, Exacto. justamente eso te iba a comentar, la sincronicidad está presente, solo necesitamos nosotros sintonizarnos, armonizarnos para estar en ese estado de sincronía. ¿Sí? ¿Qué piensas de ello? Pues claro, claro, es como un ritmo universal y es Ujú. cuestión de como meditar para poder entrar a ese ritmo. Y ya de Claro, entrar en ese ritmo, bueno, es que, por ejemplo, ahí hay un libro, una cita védica que me gustaría decirte. Hablan adelante. de que Brahma, el administrador de este universo, tiene cuatro cabezas y él hace germinar este universo o los planetas a través de un mantra, el Om, Ujú. y, y así hace girar los planetas alrededor del Sol y los hace mantenerse en órbita y en creación. La importancia del sonido, ¿no? Y en este aspecto, la importancia de lo que me preguntas, siempre, o sea, el enfoque del sonido, lo que puede purificar un mantra, lo que puede decir solo una palabra o solo un mensaje. A eso me refiero. Tan importante el sonido. Claro. Ujú. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas ya integrado a la conciencia de Krishna? Pues formalmente quizá 3 años, ya conociendo ciertos rituales que de ayuno, de prácticas que me han llevado a conocerme un poquito más. Y es ahí cuando algo se activa y solito las cosas van llegando. Como que entre más buscas y más practicas, más rápido llegan las cosas. Claro, haciendo una referencia, por ejemplo, a Jesucristo, el que busca encuentra, ¿sí? Claro, claro. Llama a las Él, puertas y él, se él, abrirá. Ajá, él practicaba artes místicas, precisamente. sí, ok. Sí. Ahora, en tu caso, en este momento, la eh, práctica de la Ayurveda, ¿qué tanto te ha beneficiado? ¿Tenías alguna enfermedad antes? Pues Habla vendrá el de lo que sobrepeso, antes. Ajá, el sobrepeso. ya. ¿A qué Y se yo creo que era debió? más mental, era mi sobrepeso y mentalmente nada más. Porque biológicamente yo me he testeado, porque pues Ujú, aprendes a hacerlo, inclusive solo con el latido del corazón o la vista, ujú, o ya un cuestionario que se llama test Doshiko, que
interpretas de qué elementos naturales está hecho la persona, para que a través de eso tú determines cuáles son las terapias que necesita para sus sentidos. Ahora, Y yo en lo mío, por ejemplo, aprendí a ser más tolerante, más paciente, a dormir, descansar profundamente. Antes me dormía, pero no descansaba, porque mi mente no la controlaba, no se detenía. Y ahora con esto, ya mi mente se calma, se detiene y descanso. hay un mito dentro de la práctica del yoga en la que dicen que cuando empezamos a practicar yoga, por lo general reduce la cantidad de horas de sueño por Sí, calidad, ¿sí? sí, Entonces, llevo, ¿qué serán? Más de 33 años practicando yoga y a sí. mí efectivamente con 5 horas yo quedo bastante bien, no los necesito, pero el problema es para mi neurólogo, que el neurólogo forzosamente quiere que yo duerma 8 horas, pero para... Claro, por tu deterioro quizá, o Claro, forzar la máquina, por así decirlo. Pues sí, claro. por así decirlo. Ok, en tu caso, ¿qué tanto ha afectado el sueño? Mucho, mucho, inclusive hasta pues quedarme todo un día despierto leyendo un libro, por lo que Ujú. dice. Pero, Ajá, por ejemplo, lo que decía ese libro era que Brahma, precisamente el administrador de este universo, decía un mantra y a través de ese mantra le permitieron crear este universo. O sea, ujú, para él crear este universo dijo ese mantra. O sea, imagínate. ajá, Y con eso dice que una mujer que es infértil, tú te pones ese mantra en el brazo izquierdo, la mujer, o en el brazo derecho, y que se vuelven fértiles inmediatamente. O que ujú, te protege, es un escudo místico, te protege de cualquier infortunio, o ese tipo de cosas. ya. Y aquí en Puebla, donde el ambiente es muy, muy católico y Sí, la intolerancia religiosa es demasiado fuerte, claro, te lo comento porque cuando yo empecé a salir con mis hábitos como monje, claro. resulta que me agredían y era muy complicado y entonces mejor recordé que el hábito no hace al monje y aprendí a andar de civil y de esa manera no me incomodan ni más bien no se incomodan ellos, ¿sí? Claro, claro. Entonces, en tu caso, ¿qué tan complicado es? ¿Qué tanto te critican? No me he sentido nunca criticado, al contrario, la gente lo acepta muy bien. Ujú, Es como una cita que hace rato leí y quería también comentarte. ujú, Decía que un mantra tiene la capacidad de purificar el universo entero. O sea, ujú, imagínate el poder purificatorio que tiene. Entonces, al tú decirle algo así de purificatorio a una persona, pues en lugar de desagradarle o repeler, pues se le va a hacer atractivo, ¿no? Pues de entrada, Krishna, la palabra Krishna en sánscrito significa el placer supremo. O sea que ujú, una persona no va a, nunca en su vida o en su existencia va a manifestar o sentir un placer mayor a conocer a Krishna o servirle a Krishna. Y claro. ese tipo de cosas, sí. Ahora, aquí en Puebla, la comunidad Krishna, aproximadamente, ¿cuántos la formarían? Un Pues aproximado. devotos puros, dice hasta el mismo maestro que enseñó esto que no hay. Devotos puros, no Ajá, existen ya por la era, ¿no? ya. Ya estamos muy contaminados, porque decían que antes en otras eras convivían semidioses con nosotros, ¿no? Ujú, O ese tipo de cosas, pero pues hay mucha gente, sobre todo joven de 20 a 30 años, quizá 50 a 100 personas, sí existen, que tienen el ujú, conocimiento y cuando hay ciertos festivales, pues de pronto llegan o, porque por ejemplo, yo aquí quise estar en este lugar porque es muy especial para mí, en la espalda pues tengo unas deidades que atiendo, que ujú, por misericordia llegaron a mí, como muchas cosas que te cuento, ujú, y, y llega gente de pronto a darme ofrendas o a querer festejar o meditar. Y ujú. pues yo debo permitirlo siempre y cuando sean conscientes, no o sepan dirigirse. Claro, Pero, pero es importante para mí que gente que ni siquiera sabe de esto se interesa mucho inmediatamente. Platícame más sobre esto, ¿de dónde lo aprendiste? ¿En qué libro puedo aprender más? Pues es ciencia divina y eso purifica corazones. Dime quién no quiere que ser feliz y que le purifiquen el corazón.
Ya, ok. Entonces, en este momento, la conciencia de Krishna, pues en un ambiente, repito, ultracatólico, le cuesta trabajo empezar a abrirse camino. Pero yo creo que cuando una persona conoce otras alternativas religiosas, definitivamente ya tiene la capacidad de elegir. El problema principal es que seguimos el peso de toda una tradición familiar. Decías tú que la familia te dejó de hablar, pues Sí, vivimos la misma experiencia, ¿sí? pero con la contraparte, cuando curé a la primera persona de embolia, ahora mi familia me consulta, ¿no? Y ahora les cobro la consulta, les digo, no, son 500 pesos de la consulta porque ustedes no creían o no veían eso en mí, ¿no? O no creían. Claro. Ahora, Exacto. este, el proceso de la farmacéutica, lo que llamábamos hace un momento antes de iniciar el programa, la herbolaria. Este, ¿Qué tanto la herbolaria es la base de la Ayurveda? No, no es la base. La base de la Ayurveda es la fe, la devoción, el Ujú. amor en el corazón, y eso hace que te conectes con divinidades y se te revelen cosas. Pero ya la ciencia moderna, lo que está escrito, pues hay herbolaria, cirugía, pediatría, psiquiatría, pues en general todas las enfermedades que padecemos, inclusive hasta astrología, ¿no? Que se llama Yotish, que es como a adivinar el futuro de cierta forma, las enfermedades que vas a tener en el futuro, eso es como más potente aún. O Ya. que con solo un mantra puedes curarte, o con solo ver una planta. Por ejemplo, apenas, precisamente antes de conectarme contigo, estaba platicando con una señora sobre una planta que tiene capacidad de purificar el universo entero. O sea, Ujú, imagínate, existe una planta en este planeta que dicen que tiene la capacidad de una sola de sus hojas purificar el universo entero. ujú. Entonces, ¿Podrías compartirnos cómo se llama la planta? claro, se llama Srimati Tulasi Devi, o Brindavani, o Tulasi, Ajá. o el nombre científico es albahaca sagrada. Ah, sería Exacto. más o menos la albahaca, o sea, por el nombre no tiene nada que ver. No, 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 no. Sabe a albahaca, es Ajá, más pequeña, pero tiene una característica, tiene un aroma muy peculiar, ya, así como todas las cosas que se relacionan con lo védico. ya. Ahora, Mm, hablabas hace un momento de que la base de la Ayurveda y de la conciencia de Krishna viene siendo la fe. ¿Qué claro. concepto tienes de fe? Para ti, ¿qué es la fe? Pues no dejar de pensar en Dios o Ajá, buscarlo todo el tiempo, en todos los actos. Para mí eso es fe. ok. ¿Y qué tanto esta fe te podría llevar al fanatismo? Pues cuando no se relaciona con tu vida. Por ejemplo, ahí fue cuando se conectó la herbolaria Ujú, con la fe. Por ejemplo, yo tenía fe en esto de que esto me iba a dar información para yo ayudar a la gente. Entonces empecé a encontrar libros donde describían literalmente curas específicas para enfermedades. Entonces, por ejemplo, el ghee. En un pasatiempo de estos libros dicen que Brahma, el administrador de este universo, tiene colaboradores que se llaman Prayapatis. Y los ujú, Prayapatis hacen una mantequilla que al frotarla salen entidades vivientes. Y esas entidades vivientes somos nosotros, por así decirlo, que somos compatibles con la mantequilla. Entonces ujú, me puse a investigar y empecé a hacer un remedio hecho de mantequilla. ujú, Entonces, el punto fue que la gente al untarse mantequilla en la cara, en los brazos, en la piel, veía que se mejoraba y luego la comían, mejoraban de gastritis, de colitis, de úlceras gástricas, de colon graso, de muchas enfermedades que el cuerpo manifiesta. Entonces ahí fue cuando la filosofía se hizo ciencia y así empecé a buscar otras sustancias que están en los Vedas y que son medicinales. Por ejemplo, otro pasatiempo de Rayendra, un elefante que es el dios de, bueno, el rey de todos los elefantes del universo, por así decirlo. Y él estaba en un pasatiempo donde dice que se metía en un lago lleno de ñúfar y flores de loto y que ujú, eso lo rejuvenecía. Entonces yo me puse a buscar flores de loto e hice una crema hecha de flores de loto y la empecé a usar en una enfermedad y la hizo pomada, por así decirlo. ujú. Por eso la palabra de pomada. O sea, literalmente la desapareció. Entonces ahí la filosofía se hizo ciencia.
Ya. Entonces ahí fue cuando supe que la conciencia de Krishna era real y literalmente de repetir los santos nombres de Dios, te allegas a él y el que adora la perfección empieza a perfeccionarse, Ujú. Claro. por así Ahora, decirlo. ¿qué tanto crees tú en la teoría de las enfermedades como un proceso psicosomático? Que todo empieza en la mente y se va Claro, densificando. pues más allá en la mente colectiva, porque hoy Ujú, a través de la tele, el trabajo, la forma de vida, de alguna forma estamos como atados a enfermarnos, a estresarnos, a la forma en la que están diseñadas las cosas hoy en día. ujú, Entonces, es ahí importante eh, saber qué sustancias debemos consumir, qué prácticas debemos hacer, qué colores debemos ver, qué aromas debemos oler, o sea, en general todo lo que percibimos a través de los sentidos o nutre o destruye nuestro cuerpo. Entonces hay que ser muy listos en eso, en que saber qué entra a través de nuestros sentidos. Por eso la conciencia de Krishna, como es tan perfecta, todo lo que es puro, pues purifica otra cosa, ¿no? Es como lo que te decía de la planta esa, de que simplemente dicen que al regar esa planta o orarle, que eliminas todas tus enfermedades o todos tus pecados, ujú. o ese tipo de cosas. Ya, Entonces, claro. Ahora, ujú, pero por ejemplo, retomando la idea de la fe como una ujú, fuerza que te va a ir motivando a continuar en determinado camino, claro. ¿qué tanto la fe de tener la conciencia de Krishna, de estar apoyado por el señor Krishna, etcétera, y seguir toda su filosofía, qué tanto es un proceso mental que te va liberando de las enfermedades a partir de tus propias convicciones? Claro, pues de entrada la palabra Mahamantra Ujú, significa lo que limpia la mente. ujú, Entonces, cuando empiezas a limpiar la mente, encuentras que estás conectado a Dios de una manera tan sutil y Él se te revela. Es ahí cuando ya lo filosófico se junta con lo real. Es ahí cuando te digo yo, me nació la necesidad de encontrar curas de ciertas enfermedades, por ejemplo, el cáncer o la epilepsia. Y ujú, entonces me puse a investigar en los Vedas y precisamente en los Vedas hay ciertos pasatiempos que hablan sobre bebidas espirituosas o bebidas beneficiosas, como néctares, por ujú, así decirlo. Pues de alguna forma el Dios de la medicina o una representación de la suprema personalidad de Dios, pero en el científico médico más elevado, nació de querer hacer el néctar de la inmortalidad. O sea, imagínate, él sabe hacer el néctar de la inmortalidad. Pero ujú, yo viendo ese tipo de lecturas, encontré una receta que se llama Lassi Bang, por ejemplo, que le llaman fuente de Ananda, de salud y felicidad, en el libro como lo leí. ujú. Eh, Habla que lleva coco tierno, lleva almendras, lleva leche pura de vaca contenta, por así decirlo, y flores recién cultivadas de marihuana, ¿no? Ujú, Entonces ahí literalmente dicen que esa bebida de molerla, hervirla, colarla y tomarla a temperatura al gusto, eso es fuente de salud y felicidad. Y yo en las farmacéuticas, hoy que leo los reglamentos de las leyes, dicen que todo eso es nocivo para el cuerpo. O sea, los libros filosóficos que yo leo dicen que son néctares de la salud y los libros mortales o actuales dicen que son venenos. claro. Imagínate. Entonces, Y, y ese tipo de cosas. O por ejemplo, en el Bhagavatam aparece de donde sale Nagmantari, estaban agitando el océano de leche. O sea, imagínate que del océano de leche nació el néctar de la inmortalidad. Entonces es bueno tomar leche. O hasta el tema económico, cómo es bueno que las vacas se gestionen correctamente, porque generan alimento, abono, y si mueren de muerte natural, pues dan carne. Pero si aceleramos la muerte de las vacas, hay almas que contaminan el éter y esos fantasmas quizá contaminan a los seres. Porque, por ejemplo, imagínate que a los médicos modernos yo le diga, es que no es nada biológico, tiene usted un parásito espiritual. O sea, un alma se le metió, ahora cómo se va a salir. Entonces ahí entra conciencia de Krishna al rescate otra vez y da ciertas sustancias purificatorias donde los fantasmas huyen. Por ejemplo, el sándalo. Un pasatiempo importante es que la suprema personalidad de Dios, su colonia, su aroma es el sándalo ujú, porque su esposa lo unge, lo unta con una pasta de sándalo. Entonces, si tú prendes un incienso de sándalo o quemas un aceite de sándalo en algún lugar, cualquier entidad negativa, tanto física
o sutil, se va. Así que si un amigo se va cuando tú quemas sándalo y empieza a estornudar, quizá no sea tan tu amigo y quizá no sea tan bueno como parece. Ok, ahora, cuando estamos hablando de que gracias a al conocimiento de la Ayurveda y de todo este proceso, empiezas a interesarte por el estudio de la herbolaria, Claro. el paso que te da de ser, digamos, estudiante y practicante, ahora trabajar dentro de un laboratorio que produce la farmacéutica Derivados, derivados del CBD, sí. ¿qué tanto es aceptado a nivel, uno, en primer lugar, a nivel, digamos, médico, ¿sí? Y dos, ya a nivel legal. Bueno, a nivel médico, pues es aceptado y hay un mercado, pues ilícito dentro, desde todo el tiempo, hay un mercado ilícito de sustancias controladas. Precisamente ese es el buen negocio de los médicos, conseguir las sustancias controladas más rápido y a mejor precio. O sea, eso es real, ¿no? Como el fentanilo o la morfina hace algunos años. O sea, eso es real y contundente. Pero Ujú, pues hoy en día las sustancias que yo manejo y vendo, pues son bien aceptadas porque quizá le pongo mucha dedicación, ujú, esmero y ciencia. Y pues ya unos mantras por ahí que también son muy poderosos, ujú, que ya te conté. Pero bueno, también legalmente hoy el tema está muy candente realmente. Hay una regulación, yo estoy interesado en eso, estoy enfocado en eso. Hay una regulación para permitirle a los mexicanos que cualquiera, quien quiera, sembrar industrialmente la planta para convertirla en fármacos y poderla vender en farmacias y a cualquier parte del mundo. Eso existe ya. Es un reglamento que salió hace un tiempo, ¿no? Hay una normativa. El problema hoy en día es que eso va a encarecer los productos que deriven de eso, porque es un proceso costoso. O sea, destilar ciertas plantas lleva a ciertas necesidades de energía o claro. equipos. Ujú, Entonces, el encarecerlo a través de las farmacéuticas como lo quieren hacer, pues a la gente le va a ser impagable curarse del cáncer. O sea, imagínate que te digan, sí, hay una cura del cáncer o de la epilepsia o de esto o de cualquier enfermedad crónica que antes no se curaba, pero que de alguna manera te cueste 500,000 pesos y que tengas que vender tu casa o todo tu patrimonio, porque literalmente la enfermedad desgasta mucho a la gente. A que le digas, mire, cultives de solo 5 plantas, que también así viene la regulación, autocultívese 5 plantas, apréndase a hacer una prensa o apréndase a hacer un extracto o artesanal, no tan complejo como el de un laboratorio, pero a través de un extracto artesanal puedes mejorarte y no gastarías los 500,000 pesos, quizás solo 5,000 pesos que te sirva ujú, para conseguir las semillas, aprender a cultivar y aprender a procesar las plantas. Eso claro. es a lo que yo estoy a favor, o sea, de transmitir el conocimiento para beneficiar a la mayor cantidad de gente necesitada de salud, ¿no? En este caso, porque tan solo no es esa planta, te digo, conozco otras más que están enfocadas directamente a un padecimiento. Entonces, mi intención siempre es ser ágil en mis terapias, o sea, no tardar más de 28 días en realmente mejorarle la salud a la gente. Y si no, dedicarme eh, a otra cosa o declararme incompetente, ¿no? Para Ujú. curar a la gente. Ahora, cuando ubicamos que la industria farmacéutica es un gran negocio y todo aquello que sea alternativo, evidentemente, digamos, es un enemigo que le está quitando, pues, ingresos. ¿Qué Claro. tanto la industria farmacéutica está en contra de los productos que ustedes ofrecen? Pues de alguna forma no están en desacuerdo porque ya los maquilan. En Ujú, California, en Canadá e inclusive aquí en México, ya hay tiendas en donde dispensan productos derivados de la marihuana. ujú, sí, Como en Farmacia del Ahorro hay un gel bueno, en alguna farmacia, en algún lugar hay productos ya, pero de alguna forma la eficiencia y el costo no son benéficos para la ujú, gente. Entonces yo, de alguna forma, por empezar artesanalmente a hacer algunos productos y repartirlos, pues me hice de cierta reputación ujú, de que los productos que yo hacía tenían cierta eficacia. claro. Entonces fue más
el, la recomendación de boca en boca, lo que a mí me ha llevado a dedicarme a la medicina literalmente, y cuando ya el cannabis no puede curar, pues ya es cuando ahí yo busco otras plantas a través de la conciencia de Krishna, que son más potentes aún que el cannabis, para curar otras enfermedades que el cannabis no cura, por ejemplo, porque el cannabis no lo cura todo. O sea, no es Claro. una planta milagrosa que lo cura todo. Tiene ciertos usos específicos. Y ya Ujú. científicamente hablando, pues es porque tenemos ciertos receptores que están relacionados a esa planta. Pero hay otras enfermedades que se curan con otras plantas en específico. Claro. Entonces, Y pues sí es importante nombrarlo porque imagínate que o hablemos, el 40% de las enfermedades a nivel nacional se curaran solo porque la gente cultivase tres plantas. No necesariamente el cannabis, ¿no? Pero ujú, que cultivase tres plantas en macetas o en su trasplante y que le quitaras el 40% de los ingresos de todas las farmacéuticas del país. ujú, claro. Y eso, quieran o no, ya la gente está organizada. Yo ya conozco gente que está organizada y lo hace, se autogestiona. Por ejemplo, ya hay una organización en Sudamérica donde mamás que tenían hijos con enfermedades crónicas que su país no les permitía producir cultivar la marihuana y producir Ujú, su propio medicamento, lo hicieron en la ilegalidad durante el tiempo que fuese necesario, hasta que el gobierno vio que ya era tanta gente que tuvo que regularlo. ujú. Aquí va a ser igual, Juan, porque de alguna forma pues el gobierno le está dando favoritismo a las grandes empresas y no a la necesidad de la gente, ¿me entiendes? Claro, sí. Sí, Ahora, ya ubicándonos dentro de los productos que tú ofreces, ¿cuáles claro. son? Así, muy a grosso modo, ¿cuáles Pues a serían? grosso modo una terapia puede incluir desde hacerte tu pasta dental, tu desodorante, tu Ah, crema corporal, darte un raspalenguas, un lavanariz, gotas para tus ojos, gotas para tus oídos y sustancias para ingerir y terapias musicales, aromaterapia, ese tipo de cosas. ya. Ujú. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el producto que consideras que más venta tiene? Pues el producto estrella siempre ha sido una pomada, porque esa pomada sirve tanto para una enfermedad grave como rosácea o psoriasis o alguna infección grave en la piel, como para una cortadura, una quemadura o, o solo un dolor muscular o un dolor, una contractura. O sea, es como muy versátil. Es una pomada que trae cuatro plantas que tienen un carácter intenso, o sea, tienen un carácter fuerte para el dolor o la inflamación. Esa es una. Otra, pues, puede ser gotas para el estrés o para relajarte, o ya para enfermedades crónicas, que son otras concentraciones, ¿no? Como diabetes, por ejemplo, el NIM es un árbol importante porque en los Vedas dicen que la encarnación de la suprema personalidad de Dios, o sea, la potencia total de Dios, encarnó en esta tierra, llamado Nimai Pandit, y esa personalidad nació al pie de un nim. Ujú, Entonces, la cualidad curativa es porque la suprema personalidad de Dios estuvo relacionado en ello, no porque tenga otra cualidad, ¿me entiendes? Como que lo purificó, y eso al tocar, lo que toca lo purifica, por así ya. decirlo. Ujú. Este, Entonces, al ahora, hacer, ujú, y decías de gotas para el estrés. ¿Qué claro, tanto están siendo aceptadas? Porque muchas gentes, por ejemplo, tú vas a la farmacia y compras gotitas para el estrés, para el insomnio, etcétera, etcétera, y te claro, las venden, pero desde el punto de vista de seguramente es algún derivado de la cannabis. claro. Entonces, ¿qué tanto la gente entra en shock porque están utilizando marihuana o cosas así, tomando en conciencia que el colectivo siempre les afecta demasiado, ¿no? Claro, pues de alguna forma yo por ética en los libros que he leído de Ayurveda, al Ujú, paciente no le dices con qué lo tratas, porque es una carga más que puede agravar su enfermedad. ujú, Tú lo analizas, tratas de sacarle, de invadirlo lo menos posible, de desgastarlo lo menos posible,
y ser atinado en cuál es su padecimiento y cómo puedes mejorarlo. Ya si ahí el cannabis es necesario, pues ni hablar, se lo das. Porque, por ejemplo, se lo he dado a infantes de 6 años, de 4 años, Juan, Ujú. que para un doctor, pues quizá más conservador, pues eso Ujú. sería, pues irregular, ¿no? O sería malo. Pero hoy el niño que era autista o el niño que tenía cierto retraso mental, ya lugubra o ya habla o ya no hace tanta episodios de ausencia o de violencia, ¿no? Entonces Claro. es ahí cuando los padres ya te dicen, no, pues, ¿qué le da a mi hijo, no? Entonces ya por ética médica, pues le puedes decir, ¿sabe qué? Pues le doy esto. ¿Cómo le da eso? Sí, pero véalo cómo está. Entonces ya no te refutan nada, Ya. pero por ética, o sea, no le puedes decir lo del paciente hasta que ya está mejorado. Y ya luego de ahí, pues el padre me dice, oiga, y como para el estrés, ¿qué me dará? Pues, por ejemplo, te puedo dar un sobre de flores de pasiflora. Ujú. Precisamente ahorita tenía un sobre aquí. Simplemente esas flores de pasiflora, no necesariamente cannabis. Esas flores de pasiflora se sumergen en una infusión herbal y al tomarla diariamente es como un clonazepam, solo que orgánico y no te da daño renal. Ujú. Y, Esto que mencionas es ajá, importante. Dices que no te hace un daño, es decir, los efectos secundarios que maneja la herbolaria, ujú, evidentemente, son muy distantes de los efectos secundarios que tienes con los productos alopáticos. Por ejemplo, en claro, mi caso, llevo 30 años tomando medicamento neurológico y sí, resulta que con ese medicamento neurológico, pues ya todos estos años me ha afectado demasiado, a grado tal sí, que ya no, entre las cosas, los efectos que he tenido, el más grave es pérdida de memoria, ¿sí? Entonces, cuando ves esta situación, de pronto dices, caray, por un lado, pues me está controlando, nunca me va a curar, pero me estoy deteriorando la memoria, pero si dejo de tomarlo, entramos en una contradicción muy fuerte. Creo que claro. ese tipo de situaciones no se dan tan fuerte dentro del manejo de la herbolaria. Pero, a ver, ahora yo te pregunto, ¿hay alguna contraindicación para las personas específicamente, no sé, algún padecimiento neurológico que no pueda ser tratado? No, en el Ayurveda, de alguna forma, no hay enfermedad que no sea curable. O Ajá. sea, en el Ayurveda plantea que cualquier enfermedad es tratable de acuerdo a la técnica conocida para curarla. Ujú. Pero, por ejemplo, ya en específico, yo tratando, pues, con plantas psicoactivas, le Ujú. llaman Sí. normalmente, que incluye, pues, desde hoja de coca, jicuri, Ujú. ayahuasca, cannabis, etc. Hay muchísimas. eh, pues nunca he encontrado un cliente insatisfecho, al contrario, de uno salen 3 o 5. O sea, por eso te digo que es más la autorrealización, porque yo hasta que vi realmente que una persona llegó y me dijo, Héctor, realmente me curaste, o sea, me mandaste esto, y me curaste. Al principio fue mi familia, Juan. Me decían, Ujú. pues con nosotros, ¿no? Y realmente me decían, no, pues oye, ya duermo bien, ya la memoria no me falla, ya lo que te reporté ya no está mal, y dime más, ahora tengo esto, y o sea, ya es una necesidad de transmitirle esa bondad o esa paz o ese bienestar a otras personas a través del conocimiento. Mira, esta era la bolsita que quería enseñarte. Es Ajá. una bolsita que tiene solo flores de pasiflora. Te la voy a acercar un poquito a ver si se nota. Sí, O déjame sí. sacar una. Literalmente es la flor antes de que sea el maracuya. Ajá. Ah, ya, ok. Es la pasiflora trinitaria, si no mal recuerdo. Mira, esta es la Ujú. florecita. Y Ajá. literalmente la flor la hierves 3 a 5 flores y pues es un clonazepam orgánico literalmente o un Ajá. ansiolítico y no tiene ningún efecto secundario porque pues la naturaleza nunca han tenido mala intención contra el hombre y el hombre en contra del hombre sí. Ajá. Entonces, por eso confío más en lo que Dios ya dejó hecho que en lo que a veces el hombre quiere. Porque, por ejemplo, muchos gotas o herbolarias o remedios que ya venden en farmacias, te dicen, pues ya ahí son cápsulas de pasiflora
mezcladas con esto. O sea, ya hasta la misma farmacéutica se dio cuenta del mercado, que la Ujú, gente ya no se deja engañar tan fácilmente y por eso ya meten otros productos, ya hay tintura de pasiflora, por ejemplo, simplemente meter esta planta con alcohol en un periodo de un mes y luego utilizar esas gotas, por ejemplo, en un vodka, en un alcohol bebible, y luego usar esas pequeñas 10 gotas diariamente en un jugo, pues tienen el mismo efecto de ser relajante o sedante. Y ujú, así el Ayurveda tiene pues muchísimas técnicas para ayudar a la gente en cada padecimiento. Es de un dolor de muelas, un dolor de encías, eh, alopecia, dolor de cabeza, dolor de estómago, infecciones, o sea, cualquier enfermedad se cura sabiendo enfocarte con remedios ayurvédicos reales. Por ejemplo, ujú. lo del ghee, pues es que no es una medicina que alguien te recete fármacos, sino que te enseñan a decidir qué es lo que aceptas y lo que no aceptas a través de tus sentidos. Y te recomiendan sonidos, colores, sabores. Por ejemplo, hablan de que todo el universo se maneja por 20 dualidades universales, que es frío, caliente, dulce, amargo, y así, varias dualidades. Y en teoría, si tú comes ciertos alimentos que no son los elementos de los que tú estás hechos, pues te descompensas, te desconfiguras. Entonces solamente es volver a comer los alimentos, alimentos de los elementos que tú tienes para poder realmente tener un equilibrio en la salud. Y ahí está el secreto, saber decidir lo que diariamente haces, comer, lo que ves, lo que oyes, con quién te relaciones. O sea, es muy, muy fácil realmente como lo maneja la Ayurveda. Claro. Esto que mencionas es muy importante, ya que justamente la medicina holística no solamente se enfoca en invadir el cuerpo, sino sobre todo se va a enfocar a ver distintos aspectos de la vida cotidiana que no tomamos en consideración. Por ejemplo, Sí, bien decías, lo que ves, lo que oyes. Inclusive Jesucristo mismo dice, no solo de pan vive el hombre, ¿sí? pues sí. Necesitamos entender que como parte de nuestro proceso de sanación, lo que debemos hacer es fundamentalmente también cuidar los programas de televisión que ves, ¿sí? Las personas con las que te relacionas, porque finalmente vienen siendo influencias, es alimento para el alma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿qué tan fácil es llevar, digamos que una vida, entre comillas, normal en un mundo cargado de televisión, de publicidad, etcétera, etcétera? ¿Qué tan fácil te es? Pues mira, te voy a contar un poco del pasatiempo que yo leía apenas. Ujú, Hablan que la suprema personalidad de Dios vive en Goloka Vrindavan, en su ujú, potencia total. ujú, Luego, su energía interna se llama Radharani y ahí viven eternamente. Luego, su energía externa, no la interna, su energía externa es la ilusión material o los mundos materiales, por así decirlo. ujú, Y luego, él se expande en Vishnu, a Vaikunta. Y ujú, luego, Radharani se expande a Lakshmi, en Vaikunta también. Y luego del ombligo de Vishnu salen todos los semidioses que administran todo el universo. Entonces, por ejemplo, esos pasatiempos, cuando yo pienso en ese tipo de cosas, pues de alguna forma me transporta a otra inteligencia, a otro comportamiento, y como a veces de verdad se me olvida comer, se me olvida relacionarme con ciertas personas, o sea, me enfoco en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, como que cuando te recién te enamoras de tu esposa, de tu primer pareja, por así ujú. decirlo, o sea, me refiero al sentimiento, así me enamoré de Krishna y dije, no, yo lo voy a buscar hasta encontrarlo, y lo encontré en la medicina. Cuando el Ah, primer ser me dijo, ya me curé, Héctor, ya no estudies, ya curas eficientemente, ya ah, cálmate, ¿no? Es que soy como muy intenso para buscar información. ahora, debido a que ya se nos está acabando el tiempo, Sí, ¿cómo se te puede contactar? ¿Nos podrías ofrecer tu página de Face, tu... pues normalmente es a través de vía WhatsApp, es la forma en la que lo hago normalmente porque como tengo mucho dinamismo con el paciente de preguntarle información para ser asertivo en mis métodos de terapia, pues es mediante ese medio de contacto. Realmente redes sociales
no manejo porque como de alguna manera manejo ciertas sustancias que son delicadas, pues Ajá. es cuidadoso, ¿no? Entonces, por eso es mejor hacerlo de esa forma. Por vía WhatsApp, normalmente, normalmente lo hago. ¿Nos podrías proporcionar tu número para que si nuestros amigos se interesan, te Claro, contacten? claro. Pues Adelante. mira, te podría y pasar este número es personal eh, para contactos de consultas o terapias o información a través del Bhakti Yoga, que es la ciencia formal de conciencia de Krishna. O sea, la ciencia de Krishna formalmente se llama Bhakti Yoga, por así Ujú. decirlo. Es 22 27 18 83 80. Ese es mi A ver, número. perdón, 22 27 18 83 80. 80. Ok, perfecto. A ver, lo vuelvo a repetir para nuestros amigos. Claro, 22 27 18 83 80 con nuestro amigo Héctor Santander, ¿sí? ¿Algún correcto. otro medio para contactar? Puedo darte otro teléfono que también Adelante. ocupo para ese servicio. Es 22 14 00 13 38. 22 14 00 38 No, es 22 14 00 13 38. 13 38. Perfecto, muy bien. Pues Correcto. mis queridos amigos, ya saben, tienen aquí otra alternativa médica, otra alternativa para su salud y necesitan únicamente comunicarse con Héctor Santander para que ya él, a través de su conocimiento, de su experiencia, les ofrezca una alternativa. Yo creo que es en estos momentos de crisis colectiva, yo creo que la alternativa de la medicina ayurvédica y sobre todo la herbolaria nos va a ayudar, nos va a beneficiar muchísimo. Bueno, pues Héctor, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio, que nos hayas permitido y ya sabes, este es tu programa cuando quieras hacer algún comentario, compartir algo, están las puertas abiertas. Gracias, Juan, te Muchísimas agradezco. gracias. Que tengas una hermosa tarde. Igualmente. Gracias, amigos. Gracias a nuestro querido amigo Abel, el director de este proyecto, a nuestro amigo David y a todos los que conforman Saber Sin Fin y principalmente gracias a todos ustedes que nos escuchan. Que tengan una feliz tarde.